Son, como lo llamaban los antiguos, las estrellas peregrinas, porque son los que se están moviendo. Digamos que los antiguos cuando miraban al cielo encontraban que había unas estrellas fijas que siempre estaban allí, que son las constelaciones, y habían otras que se movían y que además tenían un tono de color distinto, y las llamaron peregrinas, que son los planetas. A esas estrellas peregrinas, según su color o según en la época del año que iban naciendo, fueron asociándole unas mitologías e incluso unos dioses. Por ejemplo, a Marte, al ser rojo, le dieron el tono de Ares o el dios de la guerra, y a Venus, al ser la estrella vespertina o matutina, le dieron la diosa Venus, Afrodita. Estos estrellas peregrinas, cuando están en cierta porción del cielo, en cierto signo zodiacal, se llama que están en su territorio, en su casa, en sus espacios. Venus, el espacio es Tauro, Marte, su espacio es Aries. Curiosamente, los dos, Venus y Marte, entraron casi que al unísono a sus espacios, a sus casas, a sus territorios. Venus entró en Tauro y Marte entró en Aries. Hoy con nuestro querido Rafael vamos a amplificar estos temas para entender qué significa, cuáles son las imágenes astrológicas, psicológicas, mitológicas, que representan estos ingresos de estos dos planetas personales a sus territorios. Querido Rafa, jueves, clásico de los jueves, qué delicia estar acá contigo, Rafael. Bienvenido. Muchas gracias, querido amigo Juan Carlos. Muchísimas gracias, como siempre digo, a toda nuestra querida audiencia que nos sigue, que nos apoya, que nos da sus lindos comentarios. Otro jueves más, a la par, y nos trae y nos convoca a este tema que son los planetas en domicilio. Tenemos el flamante ingreso de Venus en Tauro, de Marte en Aries. Vamos a estar viendo su recorrido, los tránsitos que hacen con los demás planetas. Y este tema en lo personal me gusta mucho porque tengo estas mismas posiciones planetarias en mi carta. Entonces, bueno, viene muy bien un poco de espejo siempre. Claro, Comenzamos tú naciste con Marte en Aries y Venus en Tauros, claro. es, eso mismo. ¿Qué sucede con Venus en Tauro, primeramente? A ver, ¿de dónde viene Venus? Viene de Aries, ¿sí? Que es una posición justamente de exilio. ¿Pero por qué? Porque Venus es el deseo pasivo y al estar en Aries está en un signo que es sumamente activo. Como yo siempre digo, Venus en Aries es el deseo de cazar la zanahoria, pero no para quedarse a saborearla, sino por el hecho de la conquista en sí. En Tauro es la oportunidad que tenemos de saborear la zanahoria que hemos conquistado con Venus en Aries, ¿sí? Recordemos que Venus en Tauro va a estar hasta el día 23 de mayo. ¿De qué nos habla esta Venus en Tauro? A ver, Venus tiene dos domicilios, en Tauro y en Libra. En Libra tiene más un tono vincular, ¿sí? Habla más de nuestros vínculos, de la forma en que hacemos espejo con los demás, que hacemos complemento. Y en Tauro habla de nuestros valores, del gusto, habla de aquello que nos despierta los cinco sentidos y aquello en el cual depositamos el disfrute. Pues bien, querido amigo, ¿qué está sucediendo? Plutón, hoy día, y por unos 4 días más aproximadamente, está haciendo una cuadratura a Venus. Recordemos que Plutón se pone retrógrado el día de mañana. Toda retrogradación de Plutón es una invitación a revisar esta cuadratura. Es decir, qué tanto estamos excediéndonos en el placer, que a veces eso pasa a ser gula, por ejemplo. Qué tanto estamos excediéndonos en las posesiones, en ser muy posesivos con nuestra gente, en ser quizá muy toscos, ¿no? En no querer cambiar nuestros gustos. Entonces, me parece muy bueno que esta cuadratura vaya de la mano de la retrogradación de Plutón, porque no es un Plutón que esté tan avasallador, sino que nos da la posibilidad de poder revisar qué tanto estamos llevando a Venus al extremo. Y sobre todo porque, bueno, Plutón ha estado para adelante y para atrás en estos grados, sobre todo en el grado cero de Acuario.
se ensanchó en el grado cero 5 toques, o sea, 5 toques, 5 veces tocando ese punto. Entonces, para las personas que tienen planetas en el último grado, en el grado 29 de Cáncer, de Capricornio, de Tauro, perdón, de Aries y de Libra, 29 grados de Aries, 29 grados de Libra, pues Plutón empieza a retrogradar, empieza a devolverse a tocar de nuevo ese grado, ese punto crítico. Y lo mismo las personas que tenemos planetas en el grado cero de fijos, de Tauro, de Acuario, de Escorpio, de Leo. ¿Sí? Entonces, Plutón va a volver a hacer el último toque, que va a ser, empieza a retrogradar y lo vamos a tener en esos grados en el próximo semestre, sobre todo en los meses de septiembre, va a estar eso más en carne viva. ¿Sí? Y entonces esto que mencionas, Rafa, es muy importante porque al Venus ser el regente de Tauro y tocar ese grado cero de Tauro, es como si le diera más énfasis, sobre todo a las personas que tienen planetas allí, a los procesos de transformación que viene haciendo Plutón desde el año pasado, porque desde el año pasado ha venido tocando ese punto. Y es como si cualquier planeta personal, llámese Venus, Marte, llámese la Luna, llámese Mercurio, pero en este caso Venus, que está domiciliado en su territorio, pues lo que va a hacer es que va a ayudar a aterrizar una sustancia mm, eh, del inconsciente colectivo, social y transpersonal, la aterriza. O sea, todo aspecto con planetas personales me ayuda a focalizar con hechos y acciones. ¿Sí? Eh, entonces, esto que estás mencionando, Rafa, es muy importante porque como Júpiter ha estado en Tauro desde mayo, ha procurado en cierta medida algunos excesos. Y Plutón viene con Venus allí a decir cuál ha sido el precio de esos excesos. Eh, y me pone en evidencia la necesidad de hacer unos procesos de transformación individual con cuál es el ánimo de todo eso, la teleología o el sentido de todo eso. Aprendernos a valorar mucho más, porque Venus en Tauro, el trabajo que viene a hacer finalmente es un trabajo de reconciliación con nuestro cuerpo, con nuestros sentidos y, 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 y ver lo valioso que es el animal, el primate que habitamos. Encontrar una serie de recursos importantes en esta biología. Entonces todo eso lo pone en mayor énfasis en estos días, hoy, 2 de mayo, que todavía está haciendo la cuadratura exacta. Eh, está primero poniendo en evidencia los excesos a los que Júpiter me ha llevado, en cierta medida, la importancia de recuperarme y de tomar el control nuevamente, eso es lo que hablan los aspectos con Plutón, cómo me empodero, y acá el empoderamiento tiene que ver cómo me empodero de mi cuerpo, de mis sentidos, de que la evidencia que me dio el aspecto no es para echarme culpas o latigarme porque me he excedido, sino la concientización de algo para más bien abrazarme y cuidarme, empezar a hacer un proceso de reconciliación con mi cuerpo, no pelear con mi cuerpo, porque un poco lo que puede llegar a ser un Urano ahí en Tauro es que como no cumplo el estándar de perfección con mi cuerpo, no lo quiero, lo odio, lo detesto, no lo veo y al no verlo, lo único que hago es desbordarme mucho más y volverlo inconsciente. Entonces esta Venus allí está diciendo, vuélvete consciente de tu cuerpo, reconcíliate con él. Sí, aquí la invitación de esta cuadratura es que podamos ver con los ojos de Plutón, buceo mediante, qué tanto estábamos acumulando de más, ¿no? De forma compulsiva. De qué forma Venus en Tauro se estaba queriendo apropiar de algo que quizá no pertenece o que quizá hay un punto en que ya está, no hace falta más. Pero como Plutón siempre va de polo a polo, de extremo a extremo, es muy buena, como decía, esta retrogradación, porque nos pone en evidencia acerca de aquellos excesos, como decía antes, de placer, ¿no? Entonces, justamente como para llegar a hacer algún tipo de purga, si se quiere, y a ver, detectar aquello que nos está haciendo bien y aquello que nos está generando displacer. Es excelente esta posición. Y aquí lo uno con Marte. ¿Por qué? Marte ingresó también en Aries
¿Y qué está sucediendo? A ver, como siempre digo, Venus pide el deseo y Marte se pone en acción para conseguirlo. Aquí justamente el deseo, ¿cuál es? El de la valoración. Entonces, Marte en Aries se pone en campaña para cumplirle estos deseos a Venus en Tauro, para ir al foco. ¿De qué forma se ejecuta Marte en Aries? Marte en Aries es ir a cumplir los deseos de una forma focal, es decir, voy en búsqueda de esto. No es dispersión, no es, por ejemplo, a los Géminis que abren muchos caminos. Va a un punto. Marte en Aries se pone en campaña justamente para ir conquistando aquello que anhela nuestra Venus en Tauro. Por eso primero tenemos que definir qué es lo que queremos, justamente para que Marte vaya en pos de eso. Y Marte recibe un sextil de Plutón. Y como este Plutón va a retrogradar, ¿qué es lo interesante? Que podemos revisar qué sobrecarga de acción estamos poniendo en algún tipo de foco que no está siendo debidamente focalizado. Es decir, Marte en Aries va en búsqueda de algo, pero este Plutón nos invita a decir, ¿será este el camino? Quizás estamos insistiendo en algo que al fin y al cabo hay una muralla y que no podemos derribar. También es muy bueno esta posición de Plutón para que Marte pueda entender que a veces no puede con todo, porque Marte en Aries es salir disparados a 300 kilómetros por hora, y Plutón como que le dice, a ver, pensemos un poco si hace falta ir tan rápido. Primero visualizar el objetivo, pero hace falta poner todos los huevos en ese cesto, porque ¿qué puede suceder? Que Marte en Aries salga tan disparado que queme toda la energía de golpe. Entonces sube, llega a su pico y después baja. Por eso también se habla de que Aries es inconsistente o inconstante, porque justamente empiezan las cosas muy de golpe. Entonces revisemos qué tan compulsivamente estábamos llevando nuestros actos. Sí, es que la imagen de Aries es el fósforo, ¿no? Se enciende con gran Es, poder y ¡pum! Se apaga. Sí. Entonces, esto que estás mencionando es supremamente importante y más aún teniendo en cuenta que el centro de nuestro sistema solar llamado Sol está en Tauro. Eh, entonces, por más de que Marte sea una energía yang de actividad, de movimiento, eh, está subordinada a la energía del Sol, que es el centro. Entonces, de alguna u otra forma, en la medida en que logremos ralentizar la vida taurinamente, procesar, masticar, disfrutar, eh, el fósforo de Marte en Aries tiende a ser una energía más contundente que simplemente explosiva, que simplemente alarmista y se acabó. Con un Sol en Tauro, si buscamos más bien el proceso de las cosas, eh, la capacidad que tenemos de perseverar sobre algo y de lentificar, ¿sí? Mira, por ejemplo, un Marte en Aries, ¿no? Es un cazador. Hoy cazo, me como el animal, rasgo su carne y me la como rápidamente, el premio de la satisfacción de lo que cacé. Mientras que un Venus en Tauro, un Júpiter en Tauro, un Sol en Tauro dice, vamos a hacer unos cortes precisos, vamos a poner la brasa en tal llama, vamos a utilizar tales condimentos y por más que tengamos hambre, vamos a esperar a que esto se cocine para que despliegue todos sus aromas y sus jugos y posteriormente sentarnos mientras compartimos con los otros la cena y vamos hablando de lo rico y de cómo le cabría más sal o cómo le cabría tal cosa, ¿sí? Esa ralentificación es lo que nos pide una Venus en Tauro y además, como está Júpiter y Urano allí, ha venido despertando esos procesos de la necesidad de romper unas rutinas que tenían esa lentificación en modo omisión para despertar y ver la importancia de esos valores que se gestan a través del tiempo, de la culinaria, de la cultura, del hablar, del interconectar. Una serie de valores que Urano logró, digamos, rompernos una estabilidad para ponernos en evidencia con ello. Y como lo digo en el ejemplo de la casa, ¿no? Un Marte en Aries va y caza y come. Y no come, traga, ¿sí? Ni siquiera saborea, se alimenta para seguir en la lucha, ¿sí? Mientras que una Venus en Tauro se nutre de cada sabor.
Sí, o quizá Marte en Aries no llega a comer siquiera, ¿sí? Además. Eh, Me interesa estos tránsitos porque justamente para iniciar todo aquello que nos generaba temor, este Marte en Aries es ideal. Pero primeramente, a ver, Venus en Tauro es como que hace un recuento de la caja de herramientas, qué es lo que estaría faltando, qué es lo que desearía añadir. Marte va a la conquista. Y me interesa que este Plutón retrógrado de alguna forma le dice a Marte que el fin no justifique los medios, porque si no es como que mi deseo puede llegar a ser desbordante y hago cualquier cosa, paso por encima de los demás, paso por encima de las voluntades ajenas con tal de conseguir lo que yo quiero. Entonces aprovechemos este Plutón retrógrado justamente para que esté la acción ariana, que implica justamente atravesar aquello que nos generaba temor, pero no por ausencia de miedo, sino atravesándolo con valentía. Y también me parece que es fundamental que este Plutón retrógrado aporte a no creernos que somos el Superman de la historia. Aries es el arquetipo del héroe siempre, ¿sí? Pero aquí Plutón como que le dice, a ver, no es que venís a salvar al mundo, venís a cumplir tus deseos. Esta misión, a sumar a tu caja de herramientas, a sumar, a conquistar, mejor dicho, acciones que generen placer para Venus en Tauro, pero hasta ahí llegamos, porque si no, Plutón se pone desbordante y va más y más, y es como que las acciones ya llegan a tener una finalidad que no era la inicial, se pierde el objetivo inicial. ¿Sí? Genial. Hay otro tema que tiene que ver con las cuadraturas y es la proyección, ¿sabes, Rafa? Lo que son las cuadraturas y las oposiciones se tienden a vivir de manera psicológica como son los otros los que no me dejan, ¿no? Plutón, sí, bueno, Plutón-Venus, no puedo eh, desplegar mis valores porque hay una mano peluda, hay un otro que siempre me quita el bocado de la boca, el disfrute de la vida, que no observa todos los valores de los que yo tengo y mis recursos. Y esto es muy importante si nosotros tenemos planetas ubicados ahí en los primeros grados de Tauro o de Escorpio, poder identificar si estoy en una pelea frontal con alguien o algo afuera que considero que me está haciendo daño, que podamos mirarlo como un simple símbolo de la psique, de unos miedos, unos temores, unas inseguridades que no he logrado resolver y que estoy buscando proyectar en un otro para encontrar el enemigo en el otro y de esa manera zafarme de toda responsabilidad individual de un trabajo que debo hacer internamente. Sí, además esta cuadratura de Plutón para con Venus invita a revisar cuáles son las suspicacias que generamos a la hora de abrirnos, ya que Venus es apertura, hacia un otro, hacia un complemento. ¿Cuáles son los temores que me dicen, no, mejor me cierro, mejor, a ver, no me muestro auténtico, mejor no expreso el deseo y me callo y dejo que el otro haga las cosas por mí? Entonces, siempre que está Plutón también habla de un poco de estos juegos de poder que se pueden llegar a dar en los vínculos, ¿no? Y ya que Venus solo es lo vincular, me parece que es fundamental el poder revisar qué tanto nos estamos valorando en un vínculo. Si estamos en un vínculo que está desequilibrado, en el cual hay una desvalorización y el otro está supremamente valorado, a ver, bueno, es como para echar mano. Por lo contrario, si uno está siendo el que está supravalorado e infravalorando al otro, es también para echar mano. Entonces me parece que el gran desafío que nos trae es el de poder encontrar ese punto medio vincular y a su vez poder encontrar aquellas sombras que internas, propias, que proyecto en el otro. Siempre que está Plutón entrometido con Venus, invita a poder encontrar la sombra en el vínculo. Qué buen punto, ¿no? Eh, y hay otra nota clave con los aspectos con Plutón y es el alma selvática protegiéndose como si fuera de vida o muerte. Sí. Eso Entonces, sí. también por eso es tan extremista, ¿no? Con Plutón
o negro o blanco, o conmigo o contra mí. Entonces, para las personas que tienen planetas en los últimos grados de los cardinales o en los primeros grados de los fijos, pueden estar sintiendo una dinámica, o sea, planetas entre los 29 grados y los 2 grados de Tauro, 29 de Aries y 2 grados de Tauro. Pueden estar poniendo la vida en términos de blanco o negro, de, eres mi enemigo y te tengo que combatir e incluso te tengo que matar por Plutón, porque es un alma selvática activa, o eres mi amigo y voy contigo hasta lo que sea, las últimas consecuencias, ¿sí? Y entonces terminan polarizando la vida en negros y blancos, terminan viendo que no hay un arco iris y no hay diferentes posibilidades, sino es una polarización al extremo y de alguna manera es de supervivencia. Lo que hay en el fondo es un instinto de supervivencia porque se sienten vulnerados. Sí. Sí, y cuidado también que aparezca la otra alternativa, que es me mato a mí mismo para que el otro tenga vida, ¿sí? O sea, me relego a mí mismo para que el otro se empodere. Es decir, me vacío de poder porque de esa forma se lo doy al otro para que actúe y de alguna manera, a ver, es como ponerse un poco en la posición de títere y que el otro sea el que maneja los hilos, ¿sí? Entonces, esta cuestión de hilos se pone muy sobre el tapete con Plutón-Venus. Ahora, tenemos la gran oportunidad, si es así, de resolverlo. Marte en Aries es resolutivo. A ver, venimos de Marte en Piscis, donde se acciona según cómo viene la ola de la vida. Según cómo la vida mueve la ficha del ajedrez, Piscis la mueve. Acá en Aries es tomar el toro por las astas y resolver. Y está con Plutón en sextil, que menos mal que empieza a retrogradar mañana, porque si no es como que de todo lo que Venus en Tauro acumuló como bronca, se la echo al otro y lo ataco. En cambio aquí, con un Plutón retro, puedo, a ver, tener conciencia que las acciones también dañan al otro, como para poder medirlas un poco más. Sí, en teoría. Ojalá. Sí, porque es que de todas formas es una energía muy radical Plutón, pero como bien lo Seguimos hablando de mencionas, Plutón, sí. sí, como bien lo mencionas, un planeta retrógrado de todas formas está haciendo un trabajo más interno que externo y puede ayudar a que no sea tan radical. Sí, es muy distinto cuando nuevamente pase Plutón el próximo año ya ahí en esos grados directos. Bueno, ya va a ser distinto. En este momento la energía está haciendo un trabajo hacia adentro. Y eso puede ayudar a que no termine tomando tantas implicaciones y consecuencias hacia afuera. Con Plutón las consecuencias son gravísimas. Es decir, no hay retroceso. Sí. Pero con un Plutón retro, las consecuencias se están cocinando todavía. Sí, es decir, sí. Sí, a ver, todo acto plutoniano es radical y marca un antes y un después, pero al estar retro nos invita a tener una suerte de déjà vu, decir, esta acción de alguna forma se realizó en el pasado o podría generar tal o cual consecuencia. Hay una suerte de previsión. Y sobre todo, la previsión de nuestros deseos va a empezar a aparecer más hacia el día 13 de mayo, y eso es porque Venus, en Tauro, forma un sextil con Saturno en Piscis. Entonces, a ver, es como que el deseo cobra otro tipo de moral. Es decir, está bien esto que deseo, no está bien aquello que deseo. Entonces aparece una suerte de reglamentación, pero al ser un sextil no cohíbe, no hace que Venus se sienta mal, se sienta limitada, se sienta de alguna forma restringido, sino de que puede llegar a revisar y poner en orden aquellas cosas que deseaban. Porque recordemos que Venus de por sí solo no va a accionar. El que acciona siempre es Marte en función de Venus. Por eso me focalizo que la génesis del deseo empiece a estar más ordenada con este sextil con Saturno. Empiece a poder ser realista incluso. Ya de por sí Tauro es materia y Saturno es la realidad. Entonces este sextil entre Venus y Saturno justamente nos ayuda a poder aterrizar y poder desear cosas que sean alcanzables. Perdón, Rafa, y además a esto hay que sumarle que que justo, curiosamente, para esa fecha del 13 de mayo, em, Mercurio sale de su post-sombra de retrogradación. Entonces es como un Mercurio ya andando nuevos caminos.
no los recorridos en retro. Lo cual puede ayudar a ser un poco más resolutivos, teniendo una capacidad de, como bien lo mencionas, de aterrizaje Saturno-Venus, de ver realidades, de apreciar Venus, Tauro, aprecio la realidad en el formato que viene. Y además, como Venus va hacia Urano, a raíz de lo que hay, puedo observar las oportunidades, Urano, eh, y el sentido, Júpiter. ¿Sí? Entonces, me parece que esa fecha, de aquí a esta fecha, de aquí al 13 de mayo, estamos más en un mundo de discursos y de ideas en donde elucubramos, hacemos una serie de tesis de muchas cosas. Pero el sextil con Saturno-Venus es como, después de haber elucubrado tanto, llego a unas conclusiones y nos ponemos en pro de esas conclusiones a generar algo concreto. Sí, además, este Saturno también da la posibilidad de poder ponernos nuestros propios límites en los vínculos, poner los límites a los demás, el poder, afianzar compromisos, ¿sí? Una Venus en Tauro lo que busca es una estabilidad a nivel vínculo y Saturno justamente es poder conversar con el otro, supongamos, en una sociedad para decir, bueno, a ver, esta parte es la tuya, esta parte es la mía, trabajamos de tal o cual manera, o en una pareja poder llegar a acuerdos. Es muy bueno para traer temas que estaban pendientes sobre el tapete. Saturno siempre habla de los pendientes. Entonces, ¿qué mejor que un sextil, que es un aspecto de 60 grados, un aspecto geminiano, para que aquellos pendientes se puedan conversar a nivel vincular con un otro? Me parece que es una muy buena posición el día 13 de mayo, como para poder ir ordenando con nuestra gente aquellas cosas que quedaron pendientes, incluso las conversaciones que quedaron pendientes, porque Mercurio sale de la fase de sombra y todo aquello que se revisó se puede poner sobre el tapete justamente para conversar. Entonces, para todo lo que tenga que ver con diálogos, incluso también con negociaciones, es muy buena esa fecha. A ver, aquellas cosas que había que conversar con un otro de una forma tangible y no se encontraban las palabras, o había un cortocircuito o un teléfono descompuesto, justamente para poder lograr una valoración en un otro y una valoración propia. Ahí lo que prima es Mercurio, ¿no? Que ya entra en su fase luego de sombra. Claro. Negociaciones con una mirada práctica. Sí. Sí, sí, sí. Si caminamos un poco más adelante, hacia el día 18, tenemos la conjunción Venus-Urano. Esta conjunción Venus-Urano, a ver, es como que se abre la caja de Pandora y aquellos deseos que estaban ocultos. ¿Por qué digo ocultos? ¿Cuál es el opuesto de Tauro? Escorpio. A ver, entonces se abre la caja para que lo escorpiano, aquello que estaba por debajo de la superficie, aparezca y se revele. Y ahí es donde podemos cambiar nuestro gusto y apreciación hacia las cosas. Podemos empezar a tener actividades artísticas nuevas. Podemos encontrar hasta incluso eh, algunos dotes que teníamos olvidados. Ahí en lo escorpiano, ¿no? En el fondo. Aparece con Venus-Urano. Es como que el relámpago aquí nos da mucha creatividad. Nos da la posibilidad incluso de abrirnos a gente nueva. Venus en Tauro es más como Venus en Cáncer, ¿no? Se relaciona con gente muy similar, pero con Urano se abre el juego y da lugar justamente también a que abramos la puerta para que entre nueva gente a nuestra vida. Y a su vez, ese día, Marte va a estar con el nodo norte en Aries. Es decir, que aparecen deseos nuevos, se abre esta caja de Pandora y Marte ya tiene la misión encomendada del nodo norte de ir a apuntar de una forma certera. Ya no va a estar Plutón entrometido. Entonces, es como que con la cauchera, ¿sí? Se lanza para ir al punto. Ese día 18 es excelente para atrevernos a hacer aquellas cosas por primera vez que veníamos procrastinando incluso, o que no nos veníamos atreviendo. Por ello, se inicia la cruzada. Sí. Mira, Rafa, hay un tema acá en esa fecha, me parece muy interesante
ponerlo acá en evidencia, el 18 de mayo que hace Venus llega a la conjunción partil y exacta con Urano. Em, Venus es un planeta totalmente cercano a nuestra conciencia, es nuestro cuerpo, son nuestros sentidos. Em, Observemos cómo hasta Marte estamos hablando de procesos del ego, del cuerpo que habitamos, del vehículo que tenemos para movernos en este mundo. Júpiter tiene que ver más con, es un planeta gaseoso. Venus y Marte es un planeta rocoso, es lo que deberíamos cultivar como roca sólida. Venus, mis gustos. Marte, cómo defiendo lo que soy. Eso lo deberíamos cultivar para generar un vehículo adecuado en la expresión en este plano, en esta Tierra. ¿Sí? Entonces, como tal, que Venus, un planeta rocoso, llegue al punto donde se hizo la conjunción Urano-Júpiter hace pocos días, ¿sí? Que fue en el grado 21, y posteriormente haga una conjunción con Urano en el grado 23 y posteriormente con Júpiter en el grado 29. ¿Sí? Lo que está haciendo es como lo que cultivaron y la semilla que plantó Urano-Júpiter, que es una semilla de apreciación, eh, una semilla de despabilate y revisa realmente con qué recursos cuentas, quién eres, qué haces. Eh, Despiértate para poner en uso lo que eres, tus talentos, Venus, lo que te da bienestar. Eh, o sea, esa fue la semilla que plantó Urano-Júpiter y es una semilla que Urano ha estado tratando de hacer desde el 2018-19, que entró en Tauro. Eh, ¿Y qué sucede? Solo hasta que llegan planetas personales como el Sol, la Luna, Venus o Marte o Mercurio, a esos puntos es cuando empezamos a ver, ¿y esto cómo se refleja en mi vida? En mis relaciones, en mis actuaciones, en mi trabajo, en mi economía, en Venus. Y entonces, por eso ese día 18 es tan interesante porque seguramente se pueden poner más en evidencia temas en pareja, temas laborales, temas económicos, que me ayudan a entender la semilla que se está plantando para reconocerme. ¿Sí? Y esas semillas que se plantan no siempre son, es más, yo diría que con la vida nunca son color Walt Disney o Salacura de mermelada, sino casi siempre son unas semillas de despertar a lo Urano. Entonces tengo una discusión con mi pareja que me pone en evidencia mis valores, por ejemplo. Tengo una discusión con mi jefe o sucede un evento económico que me activa y me dice, bueno, ¿y entonces con qué cuento? ¿Sí? O me despiden de un trabajo que consideraba fijo y estable y eso hace que yo diga, bueno, y entonces yo para qué es que soy bueno. ¿Sí? Y son semillas que de larga data lo que terminan generando es un reconocimiento del poderoso proceso de individuación humana. Que cuando se ven en retrovisión siempre decimos con los aspectos de Urano, qué belleza lo que me dejó, ese despertar. Pero que cuando los estamos viviendo los sentimos inestables, angustiosos, que generan mucha desazón. Eh, entonces, la invitación es un poco ese día 18 con lo que suceda, entender que lo teleológico que hay allí, es decir, el sentido que hay allí, es que yo despierte a reconocerme, a reconocer mi caja de herramientas, mis valores, mis recursos, y que no solamente me despierte y los vea, sino los ponga en uso. Las cosas no son para estar guardadas, son para ser usadas, para ser vividas, para ser disfrutadas. Bueno, ese día en particular, el 18, es un día de mucha toma de conciencia, porque fíjate que también el Sol hace conjunción con Júpiter. Entonces, el Sol, que es aquello cuando nos damos cuenta de algo, justamente aquí, ¿qué es lo que aparece? Las certezas. Júpiter es certeza, el Sol toma conciencia de aquellas certezas. Entonces, para todos estos temas venusinos, uno ya tiene la certeza. Para los vínculos ahí aparecen muchas certezas. Para quienes estén definiendo algún tipo de vínculo o no sepan para dónde ir en algún tipo de vínculo, el día 18, a ver, aparece una certeza además taurina, que Tauro cuando tiene una certeza, a ver, la planta y de ahí no se mueve. Entonces, para tomar decisiones es un excelente día, porque por un lado está el GPS jupiterino afilado hacia dónde ir y qué es lo que se quiere ya iluminado por el Sol. Y Marte está con el nodo norte, como diciendo, pongo en acción mi deseo y me autoafirmo en él y me sostengo en él.
Me parece un día, la verdad, Mm. que para definir temas, para, a ver, actuar con convicción, para que justamente el hecho de actuar para abrir nuevos caminos jupiterinos, porque recordemos que ya hacia el día, una semana después, Júpiter va a entrar en Géminis, para ir plantando estas últimas semillas de Júpiter en Tauro, me parece que el día 18, es más, convoco a que todos agendemos el día 18 de mayo en, nuestra, en nuestro calendario, porque hay unas alineaciones muy interesantes. Aparte, fíjate que ese día tendremos la luna en Libra. Entonces, todo lo que tenga que ver justamente con lograr eh, definiciones o ajustar estas certezas vinculares, pero que haya un equilibrio con un otro, es muy propicio para poder llegar a negociaciones, como decíamos antes también. Y además es una fase lunar de mucha energía y de mucha fertilidad, porque estamos pues, un día después del cuarto creciente. Entonces, eso también hace que ese sábado 18 de mayo tenga un, un matiz especial, un brillo especial. Ahora, con los brillos especiales, es que estamos acostumbrados como seres humanos a que siempre queremos que todas las cosas sean fáciles. Un Marte en Aries no necesita cosas fáciles, necesita retos, ¿sí? Eh, entonces acá no se trata de que vamos a encontrar el paraíso terrenal perdido el sábado. Se trata que seguramente No. vamos a tener unos contrastes que me van a permitir valorar, reconocer y arrancar hacia proyectos y propósitos. Sí, porque, a ver, Marte en Aries, ¿qué ocurre en la fase de Marte en Aries? Al inicio hay una suerte de inseguridad o incertidumbre porque Marte en Aries viene a romper el equilibrio de Marte en Piscis. Bueno, en muchas visualizaciones, a ver, Aries viene en Piscis, no es que el zodíaco empieza en Aries, sino que es cíclico el zodíaco. Entonces el carnero sale del medio del mar, rompe, ¿sí? Con todo lo que es el océano, y eso genera un desequilibrio interno, que es lo que me lleva a justamente tomar acción y al principio, a ver, genera una inseguridad. No es que Marte en Aries es, bueno, ya está, hago y un día me desperté y ya tengo la seguridad de lo que estoy haciendo, sino que es todo un desafío de salir de esa pasividad o ese útero pisciano para justamente tener que pasar a la acción y tener que irrumpir. Por eso, en las primeras acciones de Marte en Aries o en estos días, entre anteayer, ayer, hoy, a ver, al principio no es que me animo a hacer las cosas a buenas y a primeras sin pensarlo, sino que hay que romper con todo ese hechizo y esa suerte de pasividad pisciana. Y no es fácil, porque justamente es el nacimiento, ¿sí? Justamente es el hecho del bebé que irrumpe y que llega al mundo luego de toda la aventura del parto. Rompiendo hechizos. Sí, interesante esa música. Bien. Hablando de hechizos, das el puntapié para el día 23, que Neptuno, ¿sí? Justamente el planeta que entre otras cosas habla de hechizos, tenga un sextil para con Venus. Entonces, en este tramo final de Venus en Tauro, se va a estar comunicando con Neptuno y de alguna manera, a ver, es una etapa de consumación para poder determinar qué quiero diluir, qué deseo diluir en mi vida, qué deseo que se vaya y también cómo conectar con los demás por medio de la empatía neptuniana. A ver, Tauro conecta con los demás desde la materia, pero con Neptuno mediante se arma un complemento entre materia y emocionalidad, en la cual hace que hasta incluso podamos, a ver, sentir mucho en el cuerpo taurino lo que le pasa a las otras personas. Ese día es muy poroso, de hecho, muy poroso. Es como que las emociones del otro las siento casi en un síntoma del cuerpo. No, Rafa, y es que el camino de Venus en Tauro en este mes de mayo es muy interesante porque arranca con un transpersonal, con Plutón, toca en el medio a Urano, eh, es decir, a otro transpersonal, y de salida hace sextil con el otro transpersonal. Sí, entonces es como si esta fuera una época, este mes de mayo,
fueron una época para aterrizar al cuerpo. Eh, las energías los procesos de transformación, de renovación, de ideas nuevas y de visión que están trabajando los transpersonales con la cometa. ¿Sí? Entonces Venus en su territorio está, yo creo que vamos a hacer un gran trabajo personal, a nivel individual, en nuestras familias, en nuestros trabajos, con nuestras relaciones. Eso va a estar muy matizado. Digamos que hay meses en donde se ve un poco más un trabajo de lo social y uno está más tranquilito en su casita mirando las noticias y escandalizándose por lo que hace el uno o el otro, ¿sí? Y como que no me toca ni mi familia ni nada, pero con Venus pasando por allí es como si este mes me sintiera yo convocado eh, a hacer todos unos procesos internos en mi casa, en mi gente, con mi gente. Sí, y esta conexión de Venus con Neptuno para todo el desplegar poético y artístico, esa sutileza, ¿sí? Para con el arte, el hecho de poder valorar aquellas pequeñas cosas del día a día, casi imperceptibles, bueno, es justamente para poder evidenciarlas. Y a su vez, ese día Venus va a estar con Júpiter, Con Júpiter, en casi conjunción. nada. Ah. Entonces, a ver, es como que ahí aparece toda la moraleja del tránsito de Venus en Tauro. Todo lo que venimos hablando, aparece la moraleja, Júpiter son las respuestas, Júpiter, como decía antes, son las certezas. Entonces ya finalizamos este tránsito hacia el día 23 de mayo con el trabajo realizado y pulido y saber hacia dónde vamos luego con la etapa geminiana, ¿sí? Porque vamos a tener a Venus que ingresa en Géminis, Júpiter que ingresa en Géminis, pero por lo pronto vamos a estar terminando este estadio teniendo en cuenta aquello, con qué recursos cuento y qué tanto acumulé de más, qué tanto acumulé de menos, en dónde pongo el foco de placer, en dónde está el deseo y sobre todo para poder definir todos aquellos deseos que no se podían vislumbrar. Cuando a uno le preguntan qué querés realmente y se lo preguntan 3 veces, suena hasta invasivo porque uno a veces no sabe qué responder. Bueno, ahí es donde aparecen esas respuestas bien concretas. Casi siempre sabemos es lo que no queremos, pero no lo que queremos. Y Venus nos invita y nos convoca en Tauro a definir, a hacer escala de valores. Todo el trabajo desde el día 1 de mayo hasta el 23 de mayo, 23-24 de mayo, eh, yo invitaría a todas las personas a que constantemente se estén preguntando, ¿y yo qué quiero? Con esto que me invitan, no, que quiere mi hijo, que quiere mi hija, que quiere mi familia, que quiere mi pareja, sino yo cómo me identifico con este gusto y tomar decisiones en gustos genera escalas de valor. En la medida en que nosotros sabemos más lo que queremos, en lugar de estar definiendo lo que no queremos, sino de estar definiendo lo que queremos, estamos generando una moral a prueba de balas, una moral propia, porque nuestros gustos nos definen. Y al definirnos, también nos definimos eh, pues desde el sentido de lo que somos en este plano del mundo. ¿Sí? Cuando yo digo, me gusta este coche o este carro y me voy y me lo compro, ese coche me está identificando y estoy poniendo en evidencia lo que soy a través del modelo, que es un modelo familiar, es un modelo deportivo, no sé, lo que sea, y estoy diciendo, esto hace parte de mí. Y eso no hay que desestimarlo desde el punto de vista espiritual. La gente normalmente dice, los espirituales son Sagitario, Leo y Aries. Y los de tierra no son los materialistas completos. Todo lo contrario, curiosamente todos los avatares nacen en Capricornio o en Tauro o la misma Virgen en Virgo. ¿Sí? Es decir, todo lo espiritual tiene que tener un reflejo material. Si yo no me identifico comprando una casa, teniendo una familia, haciendo florecer mi vida, mi energía espiritual no se ve reflejada en hechos. Entonces, pues finalmente me las puedo dar de mucho espiritual, pero no soy, no estoy creyendo en la vida y en la espiritualidad de las cosas. Cuando yo defino qué me gusta y lo voy comprando y lo voy generando a mi alrededor,
estoy poniendo en evidencia lo que soy como ser espiritual en hechos. Eso es un trabajo de Venus en Tauro y al cual le tenemos miedo como seres humanos porque es preferible no definir mis gustos para que alguien los defina y así le eche la culpa cuando tenga consecuencias ese gusto. Le digas por usted, Eso. que fue el que definió. Entonces por eso es tan difícil trabajar con la energía de Venus y Marte, porque me hace responsable de mis gustos y veo la consecuencia de mis gustos. Y acá algo muy trascendentalmente importante es que toda definición tiene unas consecuencias. O sea, quisiéramos ser las almas divinas que cuando tomamos un camino o tomamos una determinación, todo el mundo quede contento y todo el mundo quede feliz y todos gorditos. Y eso es falso. O sea, cada vez que hay un individuo y un liderazgo en algo, a unos les va a gustar y a otros no. Entonces, aprender a lidiar con la energía de Venus y de Marte es aprender a lidiar con la consecuencia de mi definición eh, y sentirnos orgullosos de las consecuencias por haber sido, por ser lo que soy. Eh, sentir que me gané estos enemigos y que me gané estos amigos por haber tomado una decisión es aprender a ser consecuente con mi propia vida. Lo fácil es neptunizarnos y decir lo que tú quieras, mi amor, a donde tú quieras vamos, que mi papá decida, que el presidente decida, que todos decidan alrededor, pero ahí no cultivo mi Venus. Y si no cultivo mi Venus, entonces no voy a tener una moral propia. Y al no tener una moral propia voy a ser totalmente vulnerable. Y al ser vulnerable no voy a tener un pensamiento crítico y definitorio frente a ciertos temas. Y entonces, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? ¿A dónde va el cardumen? ¿Sí? Entonces, la figura de Venus y Marte es el poder psicológico de la individuación. Pero cuando ese proceso junguiano, psicológico tan hermoso, debemos entender que tiene unas consecuencias. O sea, ser individuales no es encontrar un paraíso terrenal, es encontrar la lucha que me hace ser una persona aparte, diferenciada, diferente. Y eso tiene un precio. Entonces, cada vez que yo veo planetas personales actuando, me encantan porque empoderan a la persona. Pero para los que estamos en estos mundos esotéricos, de esta jungla esotérica, nos cuesta mucho trabajo porque nosotros quisiéramos más estar en un mundo neptunizado donde todos somos uno, donde es la masa la que cuente. Y si no hay individuo, no hay cómo darle expresión al inconsciente colectivo. Entonces, la invitación es a reflexionar sobre qué tan dispuesto estoy a asumir las consecuencias de mis decisiones y mi individualidad. Qué tan dispuesto estoy a cultivar a mi niño interior para no dejarlo abandonado en un camino tortuoso, sino ser el responsable que atiende todo lo que se gesta con el proceso de individualidad. De lo contrario, pues lo fácil es simplemente ser borregos que van ahí. ¿Sí? Estas preguntas que generás sobre la individuación empiezan a cobrar vida, y este ya es el último tránsito, cuando el día 29 Marte esté con Quirón, en Aries. Entonces, justamente todas aquellas zonas en las cuales queremos ser más de lo que podemos, ¿no? Marte Quirón, también es muy propicio como para poder despertar el guerrero interno en los demás, para poder despertar a aquellos que están caídos y también dejarnos despertar por aquellas cuando estamos caídos por la motivación ajena. No, me encanta. Rafa, todo esto, la salida de Venus de Tauro, abre la puerta. Cada vez que un planeta entra en grado cero de cualquier signo es como si abriera la puerta, y sobre todo un planeta personal. Y entonces es precioso porque Venus va a ser primero el Sol y después Venus el que le abra la puerta a Géminis, la puerta de Géminis a Júpiter. ¿Sí? Entonces es como Sí. si Afrodita, la diosa de la belleza y del amor, la que decora defectos, la que hace de la vida algo hermoso y gustoso, le dice a Zeus, bienvenido a Géminis.
te vas a quedar aquí un año. Sí. Y de eso entonces vamos el próximo jueves con Rafael. Vamos a hacer un especial de Júpiter en Géminis. Así es, el próximo jueves vamos a estar hablando de Júpiter en Géminis para todos los signos, para todas las casas, ya que estamos en la entrada inminente del cambio de signo de Júpiter. Bueno, muy bien, Rafa. Contarles a los oyentes que este domingo a las 10 de la mañana hora Colombia, 17 hora España, 12 horas Argentina, voy a hacer un especial de la luna nueva, un especial solo de imágenes mitológicas y astrológicas que nos ayuden a entender un poco de qué va la plantación de la semilla de una luna nueva en Tauro. Entonces, nos vemos este domingo a las 10 horas Colombia. Bueno, perfecto. Entonces, este domingo estarás hablando de esta semilla que se planta, de luna nueva, y justamente, bueno, estamos todavía en Tauro, entonces recordemos justamente el hecho de poder primero pasar una revista acerca de nuestros recursos, de nuestra caja de herramientas, y tenemos la gran posibilidad de ir a por ello, como dijiste. Creo que es un mes precioso, un Ujú. mes en donde tenemos posibilidades de aterrizar la vida. Em, bueno, Rafa, entonces muchas gracias por otro jueves, otro clásico de los jueves. ¿Tú sabes cuántos que cumplimos años de En aniversario junio, en junio? en junio no recuerdo el día ahora, pero en junio cumplimos 3 años. 3 años de estar haciendo clásico En de los junio, jueves. sí. No sé Genial. cuántos programas van 130 creo, una cosa así, más o menos. Después nos picamos. Pues tenemos que hacer algún evento especial, algún brindis. Eso, algo tenemos que hacer con la comunidad. Muy bien, Rafa. Nos vemos entonces el próximo jueves con Rafael para hablar de Júpiter para todos los signos del zodiaco en general, para todas las casas. Recordemos que Júpiter tiene un ciclo de 12 años en todo el zodiaco, entonces el hecho de que entre en Géminis, es que no entraba desde hace 12 años, entonces también entender su dinámica va a ser qué estaba sucediendo hace 12 años. Si tengo planetas en esos signos mutables, Géminis, Sagitario, Piscis y Virgo, seguramente va a ser bastante movilizador. Es la visita del coach de Zeus, que viene a decir, eh, viene a llenarnos de capacidades y de potencialidades, empujarnos. Y bueno, esto lo vamos a tratar entonces en 7 días, el próximo jueves, donde amplificaremos bien todo este Júpiter. Y por cierto, bueno, otra cuña que quiero meter aquí es que hablando de ciclos de Júpiter que retorna cada 12 años, cada retorno es un cumpleaños, ¿sí? O sea, el Sol retorna al punto solar, al punto de mi nacimiento, cada año, cada 365 días. Venus cada 200 y pico días. Marte cada 2 años cumple años, ¿sí? Júpiter cada 12 años cumple años. Saturno cada 29 años. El 11 de mayo inicio un curso, un taller de 3 sesiones, de 3 sábados, que va a ser el 11 de mayo, el 18 y el 20, en donde vamos a analizar los retornos planetarios. Entonces voy a mostrarles las técnicas de interpretación para que entendamos qué significa cada uno de estos cumpleaños de cada uno de nuestros planetas, de cómo analizar, de cómo levantar una carta de esos retornos y qué es lo que principalmente debemos ver en esos retornos para, desde la astrología psicológica, no desde la predictiva, entender de qué va ese proceso. ¿Sí? Entonces, Muy interesante la propuesta del curso, ¿eh? El hecho, porque fíjate qué interesante que en cada retorno hasta incluso se puede levantar el mapa del momento con su propio ascendente, con su propio sistema de casas para cada planeta. exactamente. Y según en dónde estás cumpliendo años, bien sea del Sol o de Venus o de Marte o de Es bien Júpiter. personalizado. Exactamente. Incluso para aquellas personas que están por encima de ya de los 84 años, alcanzan a tener cumpleaños de Urano. Y entonces esas cartas, esos retornos,
que normalmente analizamos como una revolución solar para solo el O Sol, lunar, sí. o lunar, mensualmente para la Luna, es una carta digna de análisis que puede ser para que encuentre herramientas para la renarrativa positiva de temas del pasado. Es una caja de herramientas completa, divina, así que me va a ayudar a encontrar y a darle significado a ciertas vivencias que solo veía de forma trágica o de forma dolorosa y que al pasarla por el matiz, por el tapiz de una revolución, de un retorno de un planeta u otro, me, me pueden dar bases fundamentales para entender qué era lo que realmente se estaba moviendo. Es que de alguna forma la astrología nos permite a veces correr el velo de las fachadas sociales, de las máscaras que siempre están activas, para ver lo que hay detrás, para ver tal vez lo que el self o lo que lo más profundo de nuestro ser quiere manifestar y que nuestro ego se empeña en no ver. Entonces la astrología nos permite correr un poquito ese velo y decir, wow, ya entiendo por qué ese año fue tan complejo. Sí. Muy, muy interesante la propuesta, querido amigo. Bueno, Rafa, nos vemos el próximo jueves con Júpiter. El Géminis. próximo jueves Jupiterino, hablando justamente de Júpiter. Un gran saludo a toda nuestra audiencia querida y un gran saludo para ti. Abrazos, chao. Chao.